Ahorita viene. Miren. Esto es lo que hemos visto. Voy a repasar. Triángulo rectángulo. Recuerden que es un triángulo que tiene este ángulo, que es un ángulo recto. Un ángulo de 90 grados. Antes de que se me olviden los que tienen excusa del ejercicio de paralelogramo, ese ejercicio se realiza el jueves 28 a las 4 de la tarde, siempre y cuando tenga excusa. Bien, entonces, ¿cuáles son los elementos del triángulo? Los catetos, A y B, la hipotenusa, C, y los ángulos teta, alfa y 90 grados. Entonces, si yo sumo los tres ángulos, teta, alfa más 90, me debe dar 180 grados. Y eso no solamente para el triángulo rectángulo, eso es para cualquier triángulo. Los ángulos internos, la suma debe dar 180 grados. Siempre, eso se tiene que cumplir siempre. Igual la suma de los ángulos externos también tiene que darle 180 grados. Entonces, aquí me queda que si yo sumo teta más alfa más 90, 180. Entonces, este 90 está sumando, pasa restando, me queda que teta más alfa, 90 grados. Son relaciones que hay que irse aprendiendo. Seno, lado opuesto entre hipotenusa, B sobre C. Coseno, lado adyacente al ángulo, sobre hipotenusa. Tangente, lado opuesto entre lado adyacente. Y Pitágoras. Entonces, aquí las otras funciones no nos interesa porque son la inversa de estas. La cotangente es la inversa de la tangente. La secante es el inverso del coseno. Y la cosecante es el inverso del seno. Así que nada más necesito estas tres, no necesito más nada. ¿Ya? Ahora, yo puedo también definir seno, coseno y tangente en función del ángulo alfa. Porque el seno de alfa sería lado opuesto a alfa. ¿Y quién es el lado opuesto a alfa? A, entre hipotenusa. Coseno de alfa, lado adyacente a alfa, que es B, entre hipotenusa. B sobre C. Y tangente de alfa es lado opuesto a alfa, que es A, entre el lado adyacente a alfa, que es B. Entonces, si es con alfa, esto cambia. Pero nosotros nos hemos acostumbrado a definir seno, coseno, tangente con el ángulo teta, que es el que forma con el eje horizontal. Así que bueno, sigámoslo haciendo así. Pero no es que yo no pueda definir seno y coseno y tangente con este ángulo alfa, lo puedo hacer. Entonces, esto de los signos sí hay que tener mucho cuidado. Pero en el plano cartesiano, si yo me ubico en el primer cuadrante, usted ve de que X es positiva porque va para la derecha y Y es positiva porque va hacia arriba. En el segundo cuadrante, X va para la izquierda, es negativa, y Y va hacia arriba, positiva. En el tercer cuadrante, X va para la izquierda y Y va para abajo, ambas son negativas. Y en el cuarto cuadrante, X va para la derecha, positiva, Y va para abajo, negativa. Asimismo, las componentes, usted apréndasela así de manera sencilla. Si el vector está en el primer cuadrante, las dos componentes son positivas. Si el vector está en el segundo cuadrante, la componente X es negativa y la componente Y positiva. Si el vector está en el tercer cuadrante,
tanto la componente en X como la componente en Y son negativas. Y si el vector está en el cuarto cuadrante, entonces la X, la componente en X es positiva y la componente en Y es negativa. Hay que tener muy claro eso. En cuanto a los ángulos, en tanto a las funciones seno y coseno, esto aquí yo se lo ilustré con este triangulito. Ahora, en vez de llamarle A, B, C, se le llama X, Y y R. Los catetos es X y Y. Y esto se llama radiovector, que también le llamamos hipotenusa. Si está en el primer cuadrante, Y positiva, X positiva, y por eso me da de que el seno y coseno son positivos. ¿Ya? Seno y coseno positivo porque ambas coordenadas, o ambos catetos son positivos. Si esto yo lo ubico en el tercer cuadrante, tanto el seno como el coseno me dan negativo. ¿Por qué? Porque X y Y son negativos. Por eso es que los senos, los cosenos toman esos signos. Pero es dependiendo de los signos de X y de Y. Y en qué cuadrante está. Aquí yo definí el seno y coseno de alfa y tangente. ¿Ve? Fue lo que puse aquí. Seno de alfa, que fue lo que les dije ahorita. Lado opuesto a alfa, pero ¿quién es opuesto a alfa? A. Entre hipotenusa, C. Coseno de alfa, lado adyacente, B sobre C. Y tangente de alfa, A sobre B. Aquí ya lo había definido, ¿eh? Para alfa. Bien, entonces seguimos repasando. Si el vector está en el primer cuadrante, las dos componentes son positivas. Y para buscar la componente en X uso coseno del ángulo. ¿Pero de qué ángulo? Del que forma con el eje de las X. No este alfa que lo puse aquí, que de repente lo puedo quitar porque eso tiende a confundir, pero bueno. No, aquí yo solamente para ir repasando conceptos de ángulo. A saber que teta más alfa es 90 grados. Porque esto es un ángulo recto también. Pero entonces aquí yo puedo, todos estos elementos, yo los puedo definir aquí porque estos se me forman triángulos rectángulos. Seno, coseno, tangente y teorema de Pitágoras. Entonces, como el vector A está en el primer cuadrante, componente en X y componente en Y positivo. Si tengo un vector B en el segundo cuadrante formando un ángulo alfa con horizontal, yo tengo aquí que tengo otro ángulo que se llama ángulo relacionado, que se llama gamma. Pero yo sé que gamma más alfa o alfa más gamma me deben dar 180 grados, porque entonces me debe formar un ángulo llano. La suma de esos dos ángulos también se llama, déjeme buscarlo, porque a veces digo complementario y a veces digo suplementario. Buscarlo en internet.
suplementarios. Ok, listo. Tenía que buscar eso. Pues se me ha ido desapareciendo la gente. ¿Dónde están? Llámenlos. Me faltan. Me faltan 5 estudiantes. Ya apareció. Ah, está Sofía. Ahora apareció Alejandra. Me faltan 3. Bueno, voy a tomar una captura. Ahí pongan su mejor cara. Ya está la captura. Creo que aquí me falta... Bueno, ahí está Bexi, pensé que era Bexi. No, ahí está Bexi. Bueno, ya capturé. Bien, entonces seguimos. Profe, disculpe, ¿no me ve? A ver, diga. Sí, ya la vi. Ya la vi, Bexi, ya la vi. Es que usted estaba ubicada primero acá en la parte inferior, después se trasladó para allá arriba, porque cuando se van saliendo, se van reacomodando, ¿no? ¿Ven? Entonces, eso es lo que pasa. A medida que van apareciendo, pues, ¿quién apareció ahorita ahí? Yaniska, tú no estabas, Yaniska. Yo sí estaba, profesor, desde el comienzo. Sí, entonces sería Ana, que no estaba. Bueno. Todavía faltan 2, 5, 10, 15, 19, 23, son 25. Profe, ¿me escucha? Sí. No, profe, yo desde el inicio estaba con la cámara. Yo la aprendí como de cuarta cuando estaba David, Sofía y Francis, si no me equivoco. Ah, bueno, yo tengo la captura ahí no hay problema. Okay. Yo veo la captura. Vamos a verla de una vez porque... A ver. Voy con... Ahí están. Ah, sí, ahí está Ana. Estamos bien. Y también está Alison en esa línea, Yaniska también. Ok, listo. Acuérdense que mi memoria no es buena. Pero me siguen faltando pueblos. No sé, ahora la veo ahí. Los que se van a dormir. ¿Dónde está Charlize? ¿No vino Charlize? Profesor, ¿me está llamando? ¿Dónde está Charlize? Sí, te estoy llamando hace rato. Así es que lo estaba escuchando todo entrecortado. ¿El qué? No entendí. Javad no vino. Bueno, vamos adelante. Porque no podemos estar. Entonces, a ver.
ver, estamos compartiendo. No, eso no. Este de aquí. Entonces, miren, les decía que si el vector está en el segundo cuadrante, obligatoriamente la componente en X tiene que ser negativa. Entonces, si yo aquí le puse 30 y 50 que son suplementarios, o sea, suplementario significa que su suma debe dar 180 grados. Entonces, si este vale 30, este vale 150 porque al sumarlo dan 180. Eso usted lo sabe. Entonces, si yo utilizo 30 grados, le debo poner el negativo aquí porque a la hora de sacar el coseno, me da positivo. Al final, eso me tiene que dar negativo. Si utilizo 150, al sacar el coseno de 150 me da negativo. Ya no puedo ponerle otro negativo acá afuera, porque como dice acá, porque si tengo el negativo acá por el negativo del coseno, me va a dar positivo. Y no, me tiene que dar negativo. Entonces por eso que no le pongo, si yo utilizo gamma que es 150, no le pongo el signo negativo adelante. Porque si no, entonces me da positivo. Y ya sé que esa componente me tiene que dar negativa. Con la componente en Y no hay problema. Porque tanto el seno de alfa como el seno de gamma tienen el mismo valor positivo. Si usted quiere, búsquelo en la calculadora. Y recuerde que arribita de la calculadora tiene que aparecer la letra T. Si el vector está en el eje horizontal, en el eje de las X, entonces el ángulo que forma con el eje horizontal es 0 grados, porque está encima de X, 0 grados. Y si yo busco el coseno de 0, eso me da 1, y por lo tanto la componente es igual a la magnitud del vector. Si busco la componente en Y, el seno de 0 me da 0, y por eso es que la componente de Y vale 0. En resumen, si el vector está en el eje de las X, la componente en Y vale 0. Y la componente en X igual a la magnitud del vector. Si el vector está en Y, entonces la que vale X, la que vale 0 es la componente de X. Porque el ángulo, si él va hacia la Y negativa, como en este caso, es 270 grados. Y si yo calculo el coseno de 270, eso me va a dar a 0. Coseno de 270 es 0. Entonces por eso que la componente en X me da 0. Seno de 270 menos 1, la componente me da negativa, porque va hacia la Y negativa. Después que he calculado todas las componentes, y así va a ser en el ejercicio, en el examen, en el taller si hay, de que usted primero calcula las componentes. Después que calcula las componentes, determina las resultantes. Suma todo lo que tiene X primero y todo lo que tiene Y. Después que tiene la resultante, se tiene que fijar qué signo tienen las resultantes. Eso me va a decir en qué cuadrante está el vector resultante. Si yo digo que la resultante en X es positiva y la resultante en Y es positiva, entonces el vector resultante está en el primer cuadrante. ¿Bien? Lo resuelvo. Primero busqué el ángulo usando tangente. Después busqué la magnitud del vector resultante usando Pitágoras. Puedo seguir este mismo procedimiento. Acá yo utilicé el seno y el coseno para buscar la magnitud de la resultante, conociendo ya el ángulo. Si yo defino el seno es RY sobre R, entonces aquí nada más intercambia de lugar seno y R. Donde va seno va R, donde va R va seno. Entonces con esto calculo la magnitud de la resultante.
Pero ya acá la había calculado por Pitágoras, pero le estoy dando otra opción. Igual con coseno. La resultante puede ser componente en X entre el coseno del ángulo. Entonces, esta parte que está aquí, más que todo es para que usted vea el procedimiento en la calculadora. Si yo tengo que RY, debería ponerlo aquí, RY es igual a metro. Es un invento, no es que sea así, sino que es un invento. Ilustrar. Y Rx es igual a 4 metros Recuerden que estos son valores que inventé ahí. Aquí se cancelan los metros y me queda que 5, o sea que la tangente del ángulo es 5 cuartos o 5 entre 4, que al dividirla eso me da 1,25. Esa es la función del ángulo. Pero a mí me interesa es el ángulo. Entonces, si ya tengo la función, buscar el ángulo, simplemente lo que hago es aplicar la tangente de seno. O sea, aquí dice, la tangente del ángulo es 1,25. Esa es la función. Para buscar el ángulo tengo que aplicar tangente inversa de 1,25 y eso me da a 51 grados. Puede hacerlo ahí en la calculadora. Hagan, dividan 5 entre 4. Eso le va a dar 1,25. Entonces ahí mismo en la calculadora dice shift tangente. Hágalo. ¿Quién lo está haciendo? Deme el resultado, por favor. Shift tangente de 1,25. 1,25, ¿cuánto le dio? No da exactamente 51, lo que pasa es que yo lo redondeé a entero. ¿Cuánto le da? No me expliqué lo que quiero que hagan. A ver, Alpizar, dígame qué está pasando. Pero por eso tienen que preguntar. Yo no entiendo por qué no preguntan entonces. Si no entiende, eso que estoy haciendo ahí es básico para el desarrollo de los problemas. Lo tiene que preguntar. Voy a la calculadora. Voy a compartir la calculadora para irle diciendo paso por paso qué tiene que hacer. ¿Verdad? Se fue Allison. Dice que tiene algo que hacer. Miren. Aquí está la calculadora. Bueno, estaba. ¿Qué pasa? Ah, es que espérate un momentito. Aquí está. Miren, por favor. ¿Quiénes tienen calculadora ya? ¿Quién tiene calculadora? Yanis Canamá. ¿Nadie más tiene calculadora?
Melvi tiene calculadora. ¿Qué más? ¿Cómo ustedes van a trabajar esto si no hay calculadora? ¿Cómo van a hacer? Yo también tengo. David tiene. Alejandro, ¿usted no tiene? Ah, también allá dice Liz. Ah, pero dígame, Alejandra, levante la manito. A ver. Lilia, ¿usted tiene calculadora? Sí, profe. Ah, bueno. Carlos, calculadora. ¿Se me escucha, profe? Ah, ¿Se me escucha? sí. Ah, ok, sí tengo calculadora. Para verla, Carlos. Pero tienen que buscarla. O sea, lo que quiero es que ustedes realicen el procedimiento. Oye, No la tengo aquí, profe, la tiene mi hermano, ahorita se la pido. ¿vio? Bueno. Ya ni insisto en el cabello, Carlos, por eso, o sea, pero es obligatorio que usted vaya a hacer ese corte ya. Porque son disposiciones de la escuela. El hecho de que ustedes estén en casa no significa que ustedes van a salir como quieran. Y ahora sí, en serio, Carlos. No sé si los demás profesores no le dicen nada. Bueno, se lo digo yo. No me interesa lo que ellos digan. Se lo digo yo. Así que solucione, por favor, este fin de semana ese problema del cabello. Pues ya lleva mucho tiempo con eso. Seguimos. Esta es la calculadora, no sé cuál tengan ustedes. Pero aquí usted lo que va a hacer es lo siguiente. Divida 5 entre 4. Háganlo todo lo que tiene en la calculadora. 5 entre 4. Eso le va a dar 1,25. Ahora ponga Shift y le pone tangente. Le va a aparecer lo que está aquí en amarillo. Tangente a la -1. Ahora póngale igual. A ver, Lescano, ¿cuánto le dio? 51,34. Correcto. Muy bien. Entonces yo redondeé a 51 porque no me interesan los minutos y los segundos. Solamente me interesan los grados. Así que por eso que solamente puse 51 grados. ¿Verdad? No sé si todavía tienen duda de cómo utilizar la calculadora para calcular los ángulos. ¿No hay dudas? Bien, seguimos acá entonces. Voy a quitar ya esa calculadora de ahí. Voy a quitar todo eso ya. Entonces, seguimos. Seguimos compartiendo aquí. No, ese no. Me equivoqué. No, era este. No se lo quité porque no va a tener tiempo de verlo ahorita. Porque estábamos aquí, entonces ya vimos por qué dio 51. Entonces, el primer ejemplo, no sé, les pregunto, ya este ejemplo lo vimos, según yo tengo aquí, no. Me dicen, por favor, si ya lo vimos, para pasar al otro. Si recuerdan, si lo vimos o no. Díganme algo, por favor. Sí, profe, sí lo vimos. Ah, bueno. Entonces, recuerden que aquí primero busco las componentes, después busco las resultantes, y dependiendo del signo de las resultantes busco entonces
¿Dónde está ubicado el cuadrante? Como ambas me dieron positiva. Profe, nosotros no vimos ese ejemplo. No. No. Creo que no, profe. No, perdón. Alejandra, sí, Alejandra se confundió, ¿sabe por qué? Porque este es el mismo ejemplo que vimos en polígono. ¿Ven? Por eso que es la confusión. No especifiqué. Lo que pasa es que este lo resolvimos en polígono, pero ahora lo vamos a ver con componentes. Ese es lo que pasa. El mismo ejemplo, idéntico, nada más que ahora lo vamos a resolver por otro método. Bien, aquí dice que un barco recorre 100 kilómetros hacia el norte durante el primer día de su viaje, 60 kilómetros al noreste el segundo día y 120 kilómetros hacia el este el tercer día. Usando componentes rectangulares, busca el desplazamiento resultante. Entonces, el primer vector, estos diagramas no son obligatorios, no los tiene que hacer si no quiere. ¿Verdad? Entonces, este primer ejemplo, tenemos que el desplazamiento 1 fueron 100 kilómetros hacia el norte. Recuerden que hacia el norte es 90 grados. Aquí está, ¿ve? Hacia el este es 0 grados. Hacia el norte 90 grados. Hacia el oeste 180 y hacia el sur 270. Entonces 0 grados. Busco D1 coseno de 90. Para X siempre coseno y para Y seno. El coseno de 90 vale 0. Así que la componente en X me da 0. El seno de 90 vale 1. Así que la componente en Y es 100 kilómetros. Positiva, ¿por qué? Porque va hacia la Y positiva. El desplazamiento 2, 60 kilómetros noreste. Este ángulo, ¿cuál es? 45 grados, ya lo hemos repetido cualquier cantidad de veces. Si nada más le ponen noreste, noroeste, suroeste y sureste, ese ángulo es 45 grados. Está en el primer cuadrante porque es noreste. Y me da 42 kilómetros ambas componentes. ¿Por qué? Porque si usted busca el seno y el coseno de 45, ambos tienen el mismo valor. 0,707. Esto se da para este ángulo de 45. Entonces las componentes ambas me dieron positiva, primer cuadrante. El tercer vector es hacia el este, a 0 grados. Y me va a dar que el coseno de 0 es 1. Y eso me da 120 kilómetros. El seno de 0 es 0, así que la componente vale 0 kilómetros. Ya tengo las 6 componentes. Ahora la sumo. Todo lo que tiene X y me da 162. Sumo todo lo que tiene Y, que es la resultante en Y, me da 142. Como las dos componentes son positivas, entonces el vector resultante está en el primer cuadrante. Primero empecé buscando el ángulo con tangente. 142 entre 162, se cancelan los kilómetros, me da 0,877, aplico inverso tangente y me da 41 grados. Acá apliqué Pitágoras y encontré que la resultante vale 215. Y ya pues puedo usar este mismo procedimiento, lo puedo usar. Y al final me queda que la resultante es 215 kilómetros 41 grados al noreste. O 215 kilómetros 41 grados. Este cálculo acá son adicionales. O sea, le di la opción o puse la opción de usar seno y coseno para buscar la resultante. Hay una pequeña diferencia ahí, pero es por asunto de redondeo. Bien, para el lunes cópiese ese problema. Este que está aquí, ve. O no sé cómo van a hacer. Hasta ahí, ve. Cópielo, tómele captura, yo no sé. Mientras tanto, yo paso lista. Al PISA, cópielo. El lunes lo reviso. Araújo